Por esa razón estamos con el director general, el exdirector general de Educación Superior, Jorge Mori, para hablar de este tema que compromete a tantas familias peruanas y que estamos esperando respuestas del gobierno de Dina Boluarte. Buenas noches. Mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué se espera del gobierno de Dina Boluarte en este tema? Bueno, se espera una actitud, digamos, mucho más comprometida con la calidad universitaria y con la SUNEDU, ¿no? Si bien han habido algunas declaraciones todavía erráticas, creo, de la presidenta y del propio premier con respecto a lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y lo que ha hecho el Congreso contra la SUNEDU y contra la reforma, se espera que en realidad la presidenta Boluarte pueda realmente tomar acción. Hasta ahora, digamos, solo ha quedado en palabras. Y esperemos que también el ministro de Educación tome y defienda la rectoría del ministerio en el sistema, que también ha sido afectado con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Se espera que hagan, digamos, que se pronuncien, pero la primera persona que debería pronunciarse es el ministro de Educación, Óscar Becerra, que es, digamos, de quien depende, es el ente rector de la educación superior. ¿Qué tendría que hacer el ministro Óscar Becerra y no ha hecho hasta ahora? Creo que para que la opinión pública termine de tener clara la imagen o la foto de lo que ha pasado, recordemos que el año pasado el Congreso de la República aprobó una ley que afectó la independencia, que ha afectado la independencia de la SUNEDU y le ha quitado competencias al Ministerio de Educación como ente rector, ¿no? Una de las competencias más críticas es que ahora el Ministerio ya no va a poder darle financiamiento para la mejora de la calidad de las universidades públicas. Entonces, esta ley que aprobó el Congreso fue, digamos, la SUNEDU planteó una acción de amparo en el Poder Judicial que ganó y por lo tanto esta ley no se podía aplicar. Pero un grupo de congresistas, de manera tramposa, presentó una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha avalado esta acción, digamos, fraudulenta de los congresistas, digamos, declarando supuestamente la constitucionalidad de esta ley que atenta directamente contra la SUNEDU y la reforma, ¿no? Entonces, frente a esto, el Ministerio de Educación tiene varias acciones que puede tomar. Una de ellas es, por ejemplo, definir el reglamento que permita establecer ciertos requisitos para estos representantes que habrían ahora de las universidades en el Consejo Directivo de la SUNEDU. Podría también presentar un proyecto de ley para poder corregir esta ley que se ha aprobado en el Congreso, porque una ley con otra ley se corrige, ¿no? Y creo que es importante también que el ministro de Educación no solamente haga declaraciones, sino que también defina acciones muy concretas en defensa de la reforma y de la propia SUNEDU, ¿no? Lamentablemente hemos visto declaraciones muy erráticas y todavía no vemos una posición firme al respecto, ¿no? La respuesta es política antes que técnica. ¿Qué debería estar haciendo ahorita la SUNEDU para decir que la reforma no solo es importante, sino que ha hecho que las vidas de muchos universitarios y de sus familias haya cambiado desde que se aplica? Creo que la SUNEDU, el trabajo que se ha hecho con la SUNEDU ha sido importantísimo porque ha logrado establecer condiciones mínimas de calidad en todo el sistema. Hoy las familias tienen una garantía de que la educación universitaria que reciben es una educación con condiciones básicas de calidad, ya no es una estafa. Esta ley lo que hace es quitarle independencia y autonomía a la SUNEDU al poner representantes de las universidades en el Consejo Directivo de la SUNEDU, poniendo juez y parte. Entonces creo que la SUNEDU ha hecho, digamos, ha posicionado muy bien el mensaje de la importancia de defender la calidad, pero ya entrando específicamente al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha publicado esta semana, entiendo que la sentencia también tiene graves problemas de redacción y de fondo, porque el Tribunal Constitucional ha señalado equivocadamente que la SUNEDU es un ente autónomo, pero esa terminología no existe en la legislación peruana. Y aunque eso pueda parecer menor, en realidad al quitarle la adscripción al Ministerio de Educación y al señalar que es un ente autónomo,
la SUNEDU necesita pedir aclaraciones de la sentencia para ver cómo se va a aplicar, ¿no? Hay varios aspectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que no queda claro cómo se deben aplicar, y entiendo que la SUNEDU va a pedir una aclaración al tribunal porque realmente esa sentencia técnicamente tiene muchos vacíos. Pero hay otras cosas que hay que preguntarle al Tribunal Constitucional. Un magistrado estuvo presente en el Congreso y señaló que no había conflicto de interés en poner dentro de las asambleas de la SUNEDU a gente representante de las universidades, y que eso no significa un conflicto de interés. Si eso no es un conflicto de interés, ¿qué es un conflicto de interés? No, es evidente que aquí lo que ha habido es una coordinación, un contubernio entre los congresistas anti-SUNEDU y los magistrados del Tribunal Constitucional actuales que han sacado esta sentencia, que es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable en la forma porque el tribunal lo que ha hecho es validar una acción tramposa de los congresistas al presentar una acción de inconstitucionalidad contra su propia ley, lo cual es ilógico. Y obviamente han presentado argumentos muy básicos y erróneos para perder. O sea, los congresistas han presentado la acción de inconstitucionalidad para perder y el tribunal ha validado eso, restándole evidentemente legitimidad a la propia institución. Y acá tiene un problema de fondo el tribunal, y es que el tribunal tiene sentencias del 2010 donde señala claramente que la SUNEDU tiene que ser un organismo independiente y altamente especializado. O sea, la creación de la SUNEDU no es un invento del Congreso, es un pedido del Tribunal Constitucional del 2010. Entonces, la SUNEDU no existe por simple iniciativa de los congresistas. La SUNEDU existe por un mandato del Tribunal Constitucional en una sentencia del 2010, donde claramente señala que el Estado debe garantizar la calidad con una superintendencia independiente. Entonces, lo que están haciendo los actuales magistrados del TC es contradecir la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 sin ningún argumento jurídico, ¿no? Porque si uno revisa la sentencia, realmente uno no entiende cuáles son los argumentos jurídicos detrás de justificar que ahora las universidades pongan representantes en el Consejo Directivo de la SUNEDU, ¿no? Creo que el ejemplo de que Telefónica sea parte del Consejo Directivo de OCIPTEL o que Repsol pueda ser parte del Consejo Directivo de Sinermin demuestra cuál es el conflicto de intereses y que estamos frente a esta sentencia del TC, ¿no? El ministro de Educación, según el bloque, la plataforma Educación se Respeta, se ha reunido con Raúl Díaz Canseco, que es representante de universidades, y también con Gerí. ¿Qué significa ese mensaje desde el Ministerio de Educación hacia, digamos, la reforma que se está ahorita en la polémica? Bueno, yo creo que el ministro digamos, tiene que reunirse con todos los actores del sistema, creo que tiene que escuchar a todas las voces. Entiendo que también la UNAP y el consorcio universidades, que en este momento están desde el lado de las universidades públicas y privadas a favor, digamos, del proceso de reforma y de defender a la SUNEDU, y han criticado muy duramente la sentencia del TC. Esperemos que sean recibidos por el ministro de Educación. Creo que el ministro de Educación tiene que escuchar a todo el sistema universitario. Pero creo que aquí lo más importante es que las palabras y la promesa que señaló la presidenta de la República con respecto a respaldar a la SUNEDU y de trabajar, digamos, en iniciativas legales para proteger a la SUNEDU y a la reforma, tienen que concretarse en hechos, porque hasta ahora siguen siendo promesas. La ministra, la rectora, digamos, la rectora Gerí, es una fuerte crítica de la reforma universitaria. Usted proviene de la Universidad de San Marcos. ¿En San Marcos apoyan la reforma universitaria o más bien la señora Gerí es mayoría en esa universidad? La doctora Gerí Ramón, sin duda, su posición crítica a la reforma no viene de ahora, no viene desde el debate de la ley en el 2014 cuando ella era decana, ¿no? Entonces ya era conocida, digamos, su oposición, básicamente por un tema estrictamente de, digamos, de postura en torno a cómo es que si la autonomía universitaria o el derecho a una educación de calidad debían prevalecer, ¿no? Y porque realmente la doctora Gerí Ramón siempre ha expresado, digamos, sus reticencias con esto. Ahora, en realidad, en San Marcos, digamos,
yo diría que la gran mayoría, tanto de estudiantes como de docentes, están a favor de la mejora de la calidad, y es evidente cómo la universidad pública se ha beneficiado a partir de la reforma universitaria, ¿no? Por eso que nos parece tan grave que esta ley, que no solamente cambie el Consejo Directivo de la SUNEDU, sino que es una ley que le quita recursos para la mejora de la calidad de las universidades públicas, y por eso también dentro de las universidades públicas son más de 40 las universidades públicas que han manifestado su respaldo a la SUNEDU y a la reforma, y han manifestado su rechazo a esta ley y a la sentencia del TC, ¿no? Entonces, en realidad, la doctora Yedid Ramón en este momento representa un sector minoritario en el sistema universitario, ¿no? El ministro de Educación, Óscar Becerra, viene de la Universidad San Martín de Porres, que gracias a la SUNEDU han tenido que transparentar muchísimas de sus operaciones económicas. ¿Qué recuerda usted del rol del ministro de Educación en la San Martín de Porres? Bueno, en realidad la SUNEDU ha ayudado efectivamente a resolver un problema que en el 2014 se tenía, que tiene que ver cómo las universidades, en este caso privadas, destinaban a recursos a acciones que no tenían un fin educativo, ¿no? Recuerdo en el 2014 mucho de esa discusión, varias universidades, sobre todo asociativas, que se conocía, digamos, que sus fondos no necesariamente iban con fines educativos. Y lo que ha hecho la SUNEDU no solamente es, digamos, la mejora de la calidad del sistema, que es algo bastante evidente. Hoy ya no tenemos facultades de medicina encima de un chifa, eso ya no existe, ¿no? Y eso ha sido gracias a la labor de la SUNEDU y al financiamiento del Ministerio de Educación. Pero en materia, digamos, de supervisión y fiscalización de recursos, sin duda han habido universidades privadas que antes que exista la SUNEDU destinaban recursos para acciones o actividades que no, digamos, que no tenían fines educativos estrictamente, y la SUNEDU ha sancionado, ha puesto multas a estas universidades, y lamentablemente varias de estas universidades están respaldando tácita o explícitamente el ataque contra la SUNEDU, ¿no? Entonces, también es importante señalar que aquí hay una disputa de intereses, ¿no? No solamente intereses de las universidades con licencia negada o de empresarios inescrupulosos que defendían la estafa universitaria, sino también de universidades que no les gusta la supervisión de la SUNEDU, sobre todo supervisión que tiene que ver directamente con los recursos que administran, ¿no? A nivel internacional, la reforma que se ha realizado en Perú es ejemplar. ¿Podría contarnos un poco de cómo reconocen fuera del país la reforma y el ejemplo que más se conoce es lo que pasó con Alas Peruanas? ¿Podría contarnos en facilito cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad, como tú bien señalas, yo estuve en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO en Barcelona en mayo, y efectivamente la propia UNESCO, el proceso de reforma universitaria peruana es un ejemplo, es un caso de éxito a nivel mundial, ¿no? Incluso hay documentación, hay estudios que ya hablan sobre cómo el Perú ha sido capaz de ordenar su sistema, y que digamos, cerca de 50 universidades no lograron cumplir estas condiciones básicas de calidad. Probablemente en América Latina sea el proceso de reforma más profundo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente que el Perú en la región, digamos, es un caso considerado de éxito. Lamentablemente, como siempre, como muchas veces ocurre, no necesariamente en el Perú se valora de la misma forma como se valora afuera lo que nosotros como país logramos. Y bueno, en realidad el caso específico de Alas Peruanas fue un caso muy emblemático, ¿no? Lamentable en realidad, porque también recordemos que era una universidad que tenía más de 100.000 alumnos en su momento, antes de que apareciera la SUNEDU y la reforma. Y su licencia ha sido denegada 2 veces, ¿no? Por no cumplir condiciones básicas de calidad. Recientemente la SUNEDU ha vuelto a denegar, digamos, el licenciamiento de esta universidad, lamentablemente, digamos, porque no cumplen las condiciones básicas de calidad, ¿no? Y en su momento, definitivamente que, sobre todo en el debate del 2014,
hubo mucha oposición justamente a establecer una regulación por parte de universidades que después no lograron cumplir el licenciamiento de la SUNEDU, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este Congreso del 2022 con el Congreso del 2014 que aprobó la reforma universitaria, transparentando, digamos, sus relaciones con universidades? ¿Qué cambió del 2014 al 2022 en el Congreso para que vuelvamos a retrotraer y hay una contrarreforma? Yo creo que hay dos cosas importantes. Lo primero es que hay congresistas hoy que directamente defienden los intereses de las universidades con licencia negada, ¿no? Y lo han dicho abiertamente. Incluso en la audiencia del Tribunal Constitucional habían congresistas que fueron a defender directamente los intereses. ¿A quiénes se refiere? Al congresista como el Esdras Medina, ¿no? Que era el presidente de la Comisión de Educación y uno de los promotores de esta ley. Entonces, que abiertamente defienden los intereses de las universidades con licencia negada, ¿no? Y las mencionan con nombre y apellido, ya sea porque tienen algún tipo de vinculación o porque sabe Dios qué intereses tienen. Pero ellos abiertamente defienden los intereses de estas universidades con licencia negada. Creo que lo segundo, y es algo que no pasaba antes, es que es la primera vez que nos hemos enfrentado con un poder ejecutivo que no ha sido claro en defender la reforma. Porque la bancada oficialista también ha apoyado el ataque a la SUNEDU y a la reforma. Eso es algo que nunca se había visto, ¿no? O sea, si bien del 2014 al 2022 o antes de este Congreso también habían opositores a la reforma, lo cierto es que el Poder Ejecutivo siempre había mantenido una posición firme y las bancadas oficialistas, por más pequeñas que sean, también defendían la reforma. ¿Se refiere a Perú Libre de Pedro Castillo? Sí, efectivamente. Entonces, Perú Libre, lamentablemente, ha defendido la contrarreforma universitaria y en muchos casos ha defendido a las universidades que están detrás de la estafa universitaria, ¿no? Y hay congresistas que abiertamente han promovido el ataque contra la SUNEDU. Entonces creo que lo que ha terminado de desbalancear ha sido más bien el rol del Poder Ejecutivo que dentro de su, desidia ha permitido que, los enemigos de la SUNEDU y la reforma ganen espacio. Y lo que ha pasado esto último con el Tribunal Constitucional ya es mucho más grave porque ahora ya no solamente es el Poder Ejecutivo, sino ahora son magistrados del Tribunal Constitucional que se alían con los intereses a favor de la estafa universitaria, ¿no? Entonces, para usted, ¿hay esta herida de muerte en la reforma universitaria? No, yo a pesar del momento, creo que sin duda es un retroceso, sin duda es un golpe para la reforma, es un golpe para la SUNEDU. Yo creo que no deberíamos hablar de la muerte de la reforma universitaria, porque en realidad lo que estamos viendo es una reacción de las propias universidades públicas y privadas en defensa de la calidad de la SUNEDU y en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, yo no creo que sea la muerte de la reforma. Yo también creo, poniéndome del lado, de los reformistas, que hay muchas cosas que replantear, porque creo que este golpe contra la SUNEDU, este golpe contra la reforma que ha sido esta ley, nos tiene que permitir, pensar cómo ahora vamos a seguir avanzando en la reforma, ¿no? Porque esto no termina aquí. Recordemos que la Defensoría del Pueblo ha presentado ya una acción de inconstitucionalidad contra la ley 31.520, una acción de inconstitucionalidad real, que las asociaciones de universidades pro calidad ya han manifestado que se van a unir a esa demanda de inconstitucionalidad. Entonces, el tribunal va a tener que opinar sobre una acción de inconstitucionalidad real, no como la bamba que presentaron los congresistas, ¿no? ¿Por qué era irreal lo de los congresistas? Porque los congresistas que presentaron la acción de inconstitucionalidad eran los mismos que promovieron la ley. Entonces era evidente que lo que querían era perder para con eso supuestamente concluir que el tribunal estaba reconociendo la constitucionalidad. Como no lo declaro inconstitucional, lo estoy declarando constitucional. Ese es el raciocinio que han seguido los congresistas y que los magistrados del TC están defendiendo, ¿no? Como no tenían los 5 votos para declarar la inconstitucionalidad, porque los congresistas presentaron argumentos terribles para perder, entonces perdí la acción de inconstitucionalidad de mi propia ley, por lo tanto me declaran constitucional. Entonces es un teatro lo que han hecho, es un teatro lo que ha hecho el tribunal con los congresistas, ¿no? Entonces, bueno,
¿cuáles son o sea, qué es lo que se viene, ¿no? En primer lugar, se viene la acción de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Ya Foro Educativo ya tiene por fin registrados casi 10.000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad también. Entonces ese es un escenario que se viene, ¿no? El tribunal va a tener que escuchar argumentos verdaderos y va a tener que opinar sobre el problema de fondo, ¿no? Porque el tribunal en su sentencia se ha olvidado y ha confundido más de lo que ya la ley era bastante confusa, ¿no? Un segundo tema importante, y por eso la invocación a que el Poder Ejecutivo, la presidenta Boluarte, el ministro de Educación, se presente un proyecto de ley para corregir esta situación, porque una ley con otra ley se corrige. Entonces, ya sea con este Congreso o con el siguiente, pero necesitamos que se elabore un proyecto de ley y se presente un proyecto de ley para corregir los errores que esta ley está promoviendo. Y en tercer lugar, también le corresponde al Poder Ejecutivo, es la elaboración de un reglamento de esta ley para ver qué aspectos se pueden, digamos, qué requisitos se pueden establecer para estos representantes, para que finalmente pues, no lleguen representantes de universidades que no tengan un perfil académico, ¿no? Entonces, hay estos tres escenarios, tanto la acción de inconstitucionalidad, la propuesta de un proyecto de ley, como el reglamento que se va a definir probablemente en las próximas semanas, acciones concretas que pueden seguir para disputar esto. Claro, pero el reglamento sería sobre la misma ley. Sí, claro. O sea, las universidades públicas y privadas y la propia presidenta han manifestado sobre la necesidad de reglamentar esta ley, porque en realidad esta ley no solamente es perjudicial, sino confusa en su aplicación, ¿no? Si uno la revisa, uno ve una serie de contradicciones que por eso es que la SUNEDU le ha pedido también una aclaración al Tribunal Constitucional, le ha presentado una aclaración para preguntarle qué cosa ha querido decir, porque nadie entiende lo que el tribunal ha querido decir en su sentencia. ¿Pero usted cree que con un reglamento del gobierno sobre una ley que está metiendo mano en la Junta de la SUNEDU se va a solucionar? No, definitivamente. Por eso te planteaba que esto no es solamente el reglamento, ¿no? Hay que mirar la acción de inconstitucionalidad que va a seguir adelante la Defensoría, hay que plantear un proyecto de ley que permita resolver los problemas que va a generar esta ley y se tiene que mirar de cerca cómo se va a llevar adelante este reglamento, ¿no? Entonces, ¿cuánta plata está en juego? Porque vemos que, digamos, todo esto se está llevando una pelea sostenida contra la reforma universitaria. O sea, hay muchísimo dinero que está en juego, tanto para los intereses de las universidades que no quieren la calidad, los congresistas que están coludidos, y ahora vemos que el bautizo de fuego del Tribunal Constitucional también están coludidos en esto, ¿no? Entonces, ¿qué cree que, digamos, no solo por el dinero, sino cómo revertirlo en las calles? Porque ya tienen las firmas, pero los jóvenes todavía no han salido a pelear por la calidad universitaria. Bueno, la verdad es que han habido muchas federaciones, asociaciones de estudiantes que han manifestado su respaldo a la calidad, a la SUNEDU. Solamente de hablar de universidades públicas, las universidades públicas en el Perú administran un presupuesto de más de 5.000 millones de soles. Entonces, no es poco lo que está en disputa solamente hablando de las universidades públicas. Las privadas, por supuesto, debe ser muchísimo más. Definitivamente que acá hay muchos intereses creados en torno a que se mantenga la estafa universitaria. Y por eso es que es importante que la ciudadanía, la opinión pública, se mantenga al tanto de lo que está pasando, porque en realidad lo que ha pasado es un capítulo más de este proceso de reforma, ¿no? Esto, como te decía hace un momento, la reforma universitaria no termina aquí. Este es un capítulo negro, si queremos decirlo, es un capítulo que esperemos se pueda superar, pero definitivamente que esto no termina aquí, ¿no? Y ya las propias universidades públicas y privadas, eso es algo que creo que hay que resaltar, ¿no? Las universidades públicas y privadas que apuestan por la calidad han manifestado en sendos comunicados, tanto la UNAP como el Consorcio de Universidades, han manifestado su respaldo a la reforma y su respaldo a la SUNEDU y su crítica a esta sentencia del TC y esta ley. Y eso hay que valorarlo mucho, ¿no? Porque finalmente es el propio sistema el que está demostrando su compromiso con la calidad universitaria. Eso ya de por sí habla mucho de cuánta legitimidad ha ganado el sistema, ¿no? Y la reforma. Para cerrar,
¿qué ejemplo se puede poner de una buena educación? De, por ejemplo, chachapoyas clonan animales. ¿Qué ejemplo cuando se hace bien una educación de calidad? ¿Cuán beneficioso es para el país? Hemos tenido un COVID. ¿Cuán beneficioso es que las universidades otorguen educación de calidad en este país? Bueno, yo creo que en realidad el país, cuando defiende a sus universidades, está defendiendo el futuro del país en muchos sentidos, ¿no? No solamente porque son los futuros profesionales, sino porque, como tú bien lo has señalado, las universidades públicas y privadas y la investigación que se desarrolla ahí está directamente vinculado con el aparato productivo del país, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro de la reforma universitaria y la defensa, y especialmente las universidades públicas y el trabajo que se desarrolla en las universidades públicas, tiene una vinculación directa con las posibilidades en el proyecto de vida de los jóvenes, pero también tiene un impacto directo en el desarrollo del país y en el capital humano que termina saliendo y que termina trabajando en las empresas o terminan trabajando en el Estado, ¿no? Estamos hablando de que recordemos cómo era antes del 2014, donde teníamos facultades, literalmente medicina en centros comerciales o en chifas, o sea, teníamos médicos que se formaban así. Eso se acabó gracias a la SUNEDU, ¿no? Antes teníamos facultades de ingeniería encima de mercados, ¿no? Y parece que ya nos hemos olvidado y parece que lamentablemente algunos quieren volver a esa época oscura. Eso ya no existe gracias a la SUNEDU. Entonces, creo que la informalidad y la estafa universitaria se acabaron con la SUNEDU. Hay muchísimo todavía que mejorar, pero lo que no debemos hacer es retroceder, ¿no? Y como tú bien lo has señalado, en realidad defender la reforma universitaria en este momento es defender el futuro del país. Jorge Mori, exdirector general de Educación Superior, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Hasta Paula. la próxima.